Ave María Purísima, sin buenas pecado tardes. concebido. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy vamos a continuar reflexionando sobre los numerales que tienen que ver con la difusión de la Divina Misericordia. Y lo vamos a hacer a la luz de los numerales que hablan del Padre Miguel Sopoćko, en especial el numeral 86 y el numeral 90, que pueden reflexionarlos, porque muchas veces lo que le pasó a él tiene que ver con nosotros. Se los voy a leer y luego vamos a comentar. El que tenga el diario de Santa Faustina puede seguir su lectura. Numeral 86. Santa Faustina escribe: cuando vi cuánto mi confesor debía sufrir a causa de la obra que Dios realizaba a través de él, me espanté durante un momento y dije al Señor: después de todo, esta obra es tuya. Pues, ¿por qué te portas con él de tal modo que parece que se la dificultas, mientras que exiges que la lleve adelante? Y Jesús le responde a Santa Faustina: escribe que día y noche mi mirada descansa sobre él y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendidos por mí. Esto lo escribió Santa Faustina en el numeral 86, pero resulta que unos cuantos días o semanas después escribió en el numeral 90 una experiencia, lo mismo, con otras palabras, profundizando lo mismo que ella había visto en su interior del Padre Sopoćko, que había sido tan fuerte en su alma, que le había impactado tanto, que llegó a escribir estos dos numerales refiriéndose a lo que el Señor le dio a conocer sobre el Padre Sopoćko, que ella estaba en Cracovia, él estaba en otro lugar, y veía las dificultades que llevaba el Padre Sopoćko para encabezar, estudiar, profundizar, conseguir las autorizaciones de los obispos, los sacerdotes, de que se pudiera pintar la imagen, se pudiera difundir la imagen, dar culto a la imagen de Jesús misericordioso, se pudiera conocer la fiesta. Y entonces ella escribió pocos días después del numeral 86 y el numeral 90. Un día vi interiormente lo mucho que iba a sufrir mi confesor. Los amigos lo abandonarán y todos se opondrán a usted y las fuerzas físicas disminuirán. Lo vi como un racimo de uva elegido por el Señor y arrojado bajo la prensa de los sufrimientos. Su alma, Padre, en algunos momentos estará llena de dudas respecto a mí y a esta obra. Y vi como si Dios mismo le fuera contrario. Y pregunté al Señor por qué se portaba así con él, como si le dificultara lo que le encomendaba. Y el Señor me dijo: me porto así con él para dar testimonio de que esta obra es mía. Dile que no tenga miedo de nada. Mi mirada está puesta en él día y noche. En su corona habrá tantas coronas cuantas almas se salvarán a través de esta obra. Yo no premio por el éxito en el trabajo, sino por el sufrimiento. Tan fuerte fue la impresión de esta visión que el Señor le dio a Santa Faustina, que ella escribió dos numerales en torno a esto mismo. El numeral 90 desarrolla un poco más, pero también lo complementa el numeral 86. Pueden leerlo y sacar algunas de las ideas madres que están en estos numerales, que son un poco lo que les voy a exponer ahora. El Padre Sopoćko estaba encargado de, como les decía recién, llevar ante la Iglesia lo que habían sido las visiones y las revelaciones de Jesús, dada a una monjita con 2º grado de primaria. Y este sacerdote, teólogo, profesor en seminario, escritor, director espiritual de muchas personas, de repente, justamente por su sinceridad de corazón, que vio la obra de Dios por atrás de los escritos humildes y sencillos de Santa Faustina, fue fiel a Dios y no reparó en las miradas humanas que le iban a decir: ¿cómo vas a seguir a esta monja de 2º grado de primaria, que dice tener revelaciones y locución, y tú le sigues, te van a empezar a despreciar? Y de hecho pasó. Como lo ve Santa Faustina, comenzaron muchos desprecios de miembros de la Iglesia, de personas influyentes. Pero el Padre Sopoćko, que hoy es beato Padre Sopoćko, por su
sincera búsqueda de Dios por encima de los respetos humanos, que incluso lo llevar a estar, a sufrir mucho y a llevar a estar con una soledad muy grande en el seguimiento de esta obra de la Divina Misericordia. Sin embargo, fue fiel porque Dios le pedía esto, difundir la Divina Misericordia, y lo hizo pese a grandísimas dificultades que sufrió. Y Santa Faustina lo ve, y con esa sensibilidad femenina que la llevaba a acongojarse a ver el dolor de aquel quien llevaba adelante la obra de la misericordia, le llevó a preguntar a Jesús, ¿por qué por un lado le exiges que la lleve adelante? Porque es necesario conseguir los permisos. Aquí no se trata de desobediencia, no se trata de imponer, no se trata de hacer cosas fuera de la iglesia, pero al mismo tiempo permite terribles dificultades, esos desprecios, ese hecho de ser ninguneado, de ser despreciado el padre Sopochko, tantos no que recibió en el camino. Y Santa Faustina le pregunta, le pides y al mismo tiempo parece que tú se lo impides. Bueno, y Jesús, tanto en el numeral 86 como en el 90, le dice cosas extraordinarias y maravillosas que nos van a servir a nosotros que queremos difundir también la Divina Misericordia y se vengan sobre nosotros muchas dificultades. Una de esas es esta cuarentena, una de esas es los sacerdotes, los obispos, las parroquias cerradas, una de esas es el decir, no, afrontar la espiritualidad en medio de, no, hay que pensar en qué comer, hay que pensar en cómo sobrevivir, hay que pensar en cómo salir adelante de un modo económico, material, humano. Entonces lo espiritual quedará para cuando estemos bien. Esa es una terrible dificultad, una terrible tentación. Bueno, entonces también aquellos que quieran difundir la Divina Misericordia, este es el momento. Esta es la mejor oportunidad. Aunque parezca que uno tuviera que darle atención a otras cosas, recordemos que busquen el reino, lo demás vendrá por añadidura. Y más que nunca hoy, la humanidad necesita conocer el reino de la misericordia. Y darla a conocer y necesita de ustedes, como necesitó del Padre Sopochko, como necesitó de Santa Faustina. Entonces no hay adversidad que pueda ser invencible. Y repasemos aquellas cosas que Jesús le dice a Santa Faustina sobre el Padre Sopochko en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de la soledad e incomprensión de tanto rechazo que sufrió este sacerdote. Jesús le dijo, permito esto para que sepan que esta obra es mía. En primer lugar eso, esta obra de la Divina Misericordia es de Él. Y las cosas de Dios muestran su fuerza en la debilidad de las fuerzas humanas, en medio de las dificultades, en medio de los problemas y las oposiciones. Ahí es el lugar del triunfo de Dios, como lo fue la obra de la redención. ¿Qué mayor obra fue tan dificultada que la redención de Cristo? Al punto que la redención se dio en medio de la peor de los dolores y dificultades y sufrimientos que fue la dolorosa pasión de nuestro Señor y su muerte en la cruz. Entonces no tengan miedo a las dificultades, no tengamos miedo a las dificultades, porque allí se gesta, así se gesta la redención, la salvación de las almas. Después Jesús le dice a Santa Faustina sobre el Padre Sopochko, y también seguramente es por ti que estés dedicado a la difusión de la Divina Misericordia. Mi mirada descansa sobre él, día y noche. Mi mirada descansa sobre él. Qué lindo saber que el Señor pone la mirada en sus apóstoles y que la mirada de Dios descansa cuando ve nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro amor, nuestra perseverancia en la Divina Misericordia. Que seamos el descanso de Dios, pero también la garantía de que el Señor, al decirle mi mirada descansa sobre él, es que siempre nos está mirando como un padre que cuida a su niño recién nacido. Como un padre que cuida a su hijo, siempre está atento. ¿Cuántos de ustedes son madres, padres, abuelos? Y está toda la mirada y el corazón puesto en los nietos, cuidándolos en todo momento por el amor que tienen. Cuánto más razón Dios. Y así le dice, mi mirada descansa en él día y noche, dice Jesús sobre el Padre Sopochko, también sobre ti y sobre todo sobre aquellos que se comprometen decididamente a la difusión de la Divina Misericordia. Y después Jesús le dice una frase que es maravillosa, la repite siempre en el Evangelio, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. 3 palabras y una fuerza extraordinaria.
No tengan miedo. No tengan miedo a la cuarentena, no tengan miedo a la soledad, no tengan miedo a los problemas de salud, no tengan miedo al virus. Primero es la confianza, primero es el amor, primero Jesús, en vos confío. Él está al lado nuestro, no tengan miedo aún a la carencia de dinero, de recursos humanos. Miren a Jesús misericordioso, síganme a mí. Y ahí le dice algo muy consolador. Si el Señor permite estas dificultades para multiplicar los méritos, multiplicar los méritos, es el tesoro que tenemos en esta vida, son los méritos que podemos obtener de nuestras buenas obras en esta tierra. Permitirle a Dios que su amor actúe en nosotros en las peores circunstancias, eso genera que el amor de Dios crezca muchísimo más en nosotros y que algún día, y ya en esta tierra, seamos recompensados al modo como Dios le gusta recompensar. El único tesoro que podemos tener en esta tierra son los méritos que adquiramos haciendo obras de bien por amor a Cristo y en medio de las dificultades. Porque cuando todo va bien, cuando todo es sonrisa, cuando todo es positivo, genial, todos somos buenos, todos somos Madre Teresa de Calcuta. El tema es cuando aprietan los zapatos, cuando duele, cuando cuesta. Ahí hay que ver si somos Madre Teresa de Calcuta, hay que ver si somos Santa Faustina. Seguramente tengamos que luchar y perseverar, porque también Santa Faustina, Madre Teresa, tuvieron que luchar contra sus propias oposiciones interiores del mundo, del demonio. Entonces, hermanos, no tengan miedo, pongamos en el corazón lo que Jesús le dice, permite las dificultades para multiplicar los méritos, multiplicar las gracias, que vendrán por nosotros y por nuestros hijos y seres queridos. ¿Acaso no acudimos a la puerta de Dios suplicándole por nuestros hijos, nuestro marido, nuestra esposa, los nietos? Por favor, te pido por ellos, están lejos de Dios. Difundiendo la divina misericordia en las dificultades, pese a toda oposición, con insistencia, una tenaz y dulce insistencia y perseverante. Bueno, el Señor te premiará con aquello que le pides. La gracia para tus seres queridos y para las personas por las que tanto desea su salvación. Y Jesús le dice algo muy lindo sobre el Padre Sopocko. Le daré tantas coronas como almas se salven por medio de esta devoción. Miren, el Señor va a coronarnos. Él, que es el Rey, quiere coronarnos. A nosotros, servidores, a nosotros que somos indignos instrumentos. Él quiere coronarnos. ¿Qué nos esperará ya en el cielo para aquellos que decidan difundir la divina misericordia? Ser coronados por el Rey, por el único y verdadero Rey, por Cristo Rey, y con varias coronas. Bueno, esto el Señor lo tiene que decirse a la Santa Faustina para también que ustedes lo sepan, que ustedes pueden ser coronados con las coronas de cuántas almas salven por difundir la divina misericordia, difundir la imagen, hacer rezar la coronilla, explicar la hora de la misericordia, acompañarlo a Él, hacer que muchos conozcan y amen la divina misericordia, el infinito amor que Dios nos tiene. Y salvar las almas, le dice Jesús, por haber salvado las almas. Tenemos que saber que hay una meta y un propósito de nuestro apostolado, salvar las almas. Si bien somos cuerpo y alma, claro, por supuesto, eso es así. Sin embargo, cuando morimos el cuerpo queda, el alma se enfrenta a su propia vida, al juicio. Y ahí es la salvación del alma que después se encontrará nuevamente con su cuerpo en la reencarnación. Perdón, el Señor cuando resucite, no reencarnación, la resurrección de los cuerpos. Y ahí diremos, gracias a Jesús por haber salvado mi alma, para que después se vuelva a unir con mi cuerpo resucitado por la gracia de Cristo. Y por último, una frase que tiene que quedar en nuestro corazón. El Señor no premia por el éxito de un trabajo. El Señor no premia por el éxito del trabajo. Señor, logré que mi parroquia se abra, logré convencer a tal persona, logré formar un grupo, logré hacer semejante cosa y puse esa imagen allá, hice una caravana, hice esto. Y a veces nos sentimos tristes porque no alcanzamos, no logramos y pensamos que estamos frustrados y frustramos obras porque no se han conseguido el éxito como un éxito humano, como una empresa que no se consiguió. Dios mira de otra manera. Dios no premia por el éxito conseguido en un trabajo, sino por el esfuerzo, el sacrificio, el amor, la paciencia puesto en Él. Así puedo haber hecho una obra grandísima que no me costó nada. El premio ante Dios
Por ahí cada uno sabrá, es muy poco. Capaz que el premio entre los hombres sí, pero el premio ante Dios. En cambio, cuando las cosas cuestan y uno las hace por amor a Dios y no por los respetos humanos, no por las recompensas humanas, y a veces las cosas terminan frustradas, pero uno ha puesto todo de sí en amor a Dios, sin desprecio, sin divisiones, sin odio con las personas. Si uno ha puesto todo, ha dado la vida y no resultó, Dios premia por ese amor, ese esfuerzo, esa paciencia, esa perseverancia. Y ya está. Y esa es la fuente de nuestra alegría, la fuente de la alegría del apóstol. Queridos hermanos, saquemos estas enseñanzas que Jesús le dio a Santa Faustina para el Padre Sopocko, porque también son para todo aquel que difunde la Divina Misericordia, tan necesaria para estos tiempos. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, si Dios quiere.